Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Hola, es un enorme privilegio poder estar con ustedes en una nueva entrega de su programa Entendiendo los Tiempos. Damos gracias a Dios por concedernos el seguir entendiendo los tiempos en que vivimos conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios. Si no se ha suscrito a nuestro canal, queremos pedirle que lo hagan para que puedan recibir cada semana nuestros programas. Los líderes juegan un papel fundamental para alcanzar las metas de toda organización. Y en las Escrituras se nos enseña que el liderazgo de la iglesia juega un papel fundamental para que ésta pueda alcanzar la madurez y ser un instrumento útil en las manos del Señor para el cumplimiento de sus propósitos redentores. A la luz de esta realidad queremos compartir cuáles son las ventajas y retos de tener un grupo de pastores trabajando juntos como un equipo en el contexto de una pluralidad y paridad pastoral. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y para tratar este tema tenemos con nosotros a Sugel Michelén. Sugel, bienvenido nuevamente. Gracias, Eduardo. Estaba pensando en lo bueno que es grabar un programa como este, habiendo tenido tú y yo la experiencia por más de 30 años de trabajar juntos dentro de un grupo de pastores. Así que lo que queremos decir es que aunque vamos a estar trayendo obviamente la enseñanza de las Escrituras, hay una experiencia detrás, o sea que no estamos hablando simplemente de algo teórico, sino de algo que nosotros hemos experimentado por décadas. Es así, Sugel, como tú dices, por más de 30 años de trabajo juntos, y éramos 10 pastores trabajando, ¿verdad?, dentro de esa pluralidad y en paridad. A mí me gustaría, Sugel, que brevemente tú nos explicaras primero esto de la pluralidad y la paridad en el trabajo pastoral en la iglesia. Y te quería decir algo, Sugel. Muchos de estos principios que vamos a ver sirven también para trabajar en otras organizaciones que no son una iglesia, porque es muy importante tener y tomar en cuenta cómo debe trabajar un equipo en una organización. Lo primero que tenemos que ver es que la iglesia debe ser gobernada de acuerdo a los patrones revelados en las Escrituras. Eso parece demasiado obvio, pero cuando Pablo le escribe a Timoteo, que era su mano derecha, le dice: mira, Timoteo, yo te estoy escribiendo esto, 1 Timoteo 3:14, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjate que aunque Pablo confiaba en Timoteo, en el sentido de su integridad, Pablo no confiaba en la intuición de Timoteo. O sea, no es que Timoteo intuitivamente debía ver cómo debía gobernarse la iglesia, sino que Pablo, como apóstol de Jesucristo, le estaba revelando esto en las cartas pastorales. Así que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento suficiente información de cómo debe gobernarse la iglesia. Y una de las cosas que enseña claramente el Nuevo Testamento es que lo ideal es que en cada iglesia local haya una pluralidad de pastores, o si tú quieres usar el término anciano, el término obispo, esos son términos intercambiables en las Escrituras. Así que cuando yo hable de ancianos, pastores, estamos hablando de lo mismo, solamente que usando diferente nomenclatura. Pero todas las veces, Eduardo, que la Biblia habla del liderazgo de una iglesia local, usa la palabra ancianos o pastores en plural. La única vez que en el Nuevo Testamento se usa la palabra pastor en singular es para referirse al Señor Jesucristo. Por ejemplo, para ponerte algunos ejemplos rápidos, en Hechos 14:23, cuando Pablo y Bernabé en su segundo viaje misionero establecieron
líderes en las iglesias que habían plantado en los viajes anteriores. Dice en Hechos 14:23 que Pablo y Bernabé constituyeron ancianos, plural, en cada iglesia, en singular, ancianos en cada iglesia. En Santiago dice que si alguno está enfermo debe llamar a los ancianos de la iglesia. Y así yo puedo citarte muchísimos textos. Pablo le escribe a los filipenses y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Filipos con sus obispos y diáconos. O sea, esta iglesia tenía obispos, que es una palabra que significa supervisor. Es un término, vuelvo y repito, que se usa para los ancianos, para los pastores, pero eran en plural. Así que es obvio, Eduardo, que en el Nuevo Testamento el liderazgo de la iglesia se plantea como algo pluralizado, una pluralidad de pastores. Sugel, a mí me gustaría que tú nos explicaras cuáles son las ventajas de tener una pluralidad de ancianos, porque cualquiera puede decir, bueno, una iglesia como la nuestra, ¿verdad?, donde laboramos por tantos años juntos, éramos 10 pastores. Eso puede ser un problema más que un beneficio, vamos a decirlo así. Sin embargo, y por eso hablaba ahorita de la experiencia que nosotros hemos tenido, tú sabes, Eduardo, cómo en todos esos años que trabajamos juntos, desde el año 1987 hasta el día de hoy, nosotros nunca hemos tenido ningún problema en el Consejo de Pastores, así que eso es una tremenda bendición. Pero esa es una muy buena pregunta. Ahora, antes de responderla, y para no perder la costumbre de responder algo antes, es importante aclarar que hay iglesias que solo tienen un pastor porque Cristo no les ha dado más pastores. O sea, nosotros no podemos fabricar pastores. Lo que estamos diciendo es que una iglesia debe procurar el desarrollo de los líderes que hay allí para que llegue a tener una pluralidad de pastores. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, en primer lugar, ayuda a que los pastores se guarden del error. Eduardo, todo hombre se puede equivocar, pero cuando tú tienes una pluralidad de hombres piadosos que estudian las Escrituras, es más fácil que protejan la iglesia del error de alguien que se desvíe en un momento dado. Así que en ese sentido, una pluralidad ayuda a un pastor a protegerse del error. Alexander Strauch dice: la única esperanza para romper con el terrible abuso de autoridad pastoral que afecta a muchas iglesias es que haya verdadera rendición de cuentas entre líderes iguales. Fíjate el punto, Eduardo. Tiene que haber rendición de cuentas. De lo contrario, aún puede ocurrir, como ocurre de hecho muchas veces, que hay un terrible abuso de la autoridad pastoral, como dice Alexander Strauch. Por otra parte, la pluralidad de pastores ayuda a fomentar la madurez y la vida espiritual entre los ancianos. Fíjate que en Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo le dice a los pastores o ancianos de Éfeso: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os haya puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Sin embargo, luego inmediatamente dice: cuidado entre ustedes mismos, porque de entre vosotros se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, el hecho de que haya una pluralidad de pastores permite que los pastores se pastoreen entre sí y puedan todos juntos seguir creciendo hacia la madurez. Hierro con hierro se aguza, ¿verdad? Dice la Escritura. Cuando hay un pastor solo, al que nadie le puede llamar la atención, al que nadie le puede amonestar, al que nadie le puede ayudar, ¿cómo ese hombre va a madurar? Y tú sabes muy bien, Eduardo, todas las veces que tanto en el caso tuyo, y estoy solamente hablando de ti y de mí, porque somos los que estamos en este programa, pero hubiéramos podido hablar de cualquiera de los otros pastores. ¿Cuántas veces yo te he llamado porque estamos en una situación donde necesitamos tu consejo? O tú también lo has hecho al revés. Entonces, eso es una tremenda bendición para la madurez del cuerpo pastoral. Por otro lado, una pluralidad de pastores proporciona equilibrio a la iglesia. Mira, Eduardo,
tú y yo sabemos que no todos los pastores lo saben todo. Y hay pastores que tienen cierta tendencia hacia ciertas cosas y los otros pastores lo ayudan y lo moderan, porque a veces nosotros tenemos puntos ciegos, o no a veces. Todos nosotros tenemos puntos ciegos y no vemos cómo tal vez un curso de acción puede afectar la vida de la iglesia, y los otros pastores dicen, no, cuidado, no podemos ir por ahí por esto. Entonces, todo eso le provee equilibrio a la iglesia. La carga pastoral se reparte entre varios. Tú sabes lo bueno que es en una iglesia como esta decir, mira, Eduardo, a ti te toca los hermanos de la letra A la letra B. Tú tienes que orar por esos hermanos todos los días, y aún si te das cuenta que tú no estás viendo a alguno de ellos, llámalos por teléfono. La carga se reparte entre varios. Otra ventaja es que también la crítica se reparte entre varios, porque los pastores muchas veces son atacados, pero cuando venimos delante del Consejo de Pastores, podemos incluso cuidarnos, porque es probable que una crítica malsana tenga algo de verdad, y cuando hay una pluralidad de pastores, pueden decir, mira, definitivamente ese hermano está pecando y hay que llamarle la atención, pero ¿saben qué? Lo que está diciendo es verdad, y nosotros tenemos que corregir eso. Otra ventaja es que una pluralidad de pastores representa mejor la naturaleza del ministerio y de la iglesia. Eduardo, la iglesia es un cuerpo, y cuando tú tienes a un hombre solo, ese hombre no está funcionando él como un cuerpo dentro del Consejo de Pastores, y no le está enseñando a la iglesia en una manera experimental a funcionar como un cuerpo. Entonces, todas esas son ventajas que puedo decirte ahora rápidamente. Sí. Ahora, Sugel, ¿cómo plantea la Escritura que dentro, ¿verdad?, de tantos caracteres, tantos hombres diferentes, haya una paridad en el trabajo? ¿Eso no trae un caos en el trabajo en equipo? Se preguntarán muchos. Esa es una buena pregunta. Mira, en primer lugar, es bueno aclarar que el hecho de que haya una pluralidad de pastores donde todos tenemos la misma autoridad, eso primero no quiere decir que todos tenemos la misma función. Una de las cosas que los pastores deben entender es que no todos tienen los mismos dones, las mismas fortalezas, y los pastores tenemos que conocernos lo suficientemente bien como para decirte, Eduardo, mira, tú eres mejor haciendo esto, pero no haciendo esto, deja que fulano haga eso donde él es mejor que tú. Y los pastores tienen que ser lo suficientemente humildes como para reconocer eso. Por ejemplo, 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Todos los pastores son aptos para enseñar, pero hay algunos que tienen un don más excelente para predicar. Bueno, pues úsenlo más. No todos tienen que predicar a partes iguales, para poner un ejemplo, o todos aconsejar a partes iguales. Así que todos los pastores pastoreamos, pero cada cual, ¿verdad?, según sus dones y capacidades, va a tener un énfasis distinto. Pero por otro lado, Eduardo, el hecho de que todos seamos iguales no elimina la realidad de que hay pastores que tienen más experiencia, más conocimiento y preparación teológica, y sus palabras, sus opiniones pueden tener más peso que la de los otros, pero a la hora de tomar la decisión, todos tienen la misma autoridad. A mí me encanta esto que dice Benjamin Merkle, que ha estudiado mucho ese tema. De hecho, creo que su doctorado, su tesis doctoral la hizo en este tema. Él dice, cuando un solo pastor dirige la iglesia, este hecho transmite la idea de que solamente unos pocos pueden servir a Dios con tal capacidad. El abismo entre los clérigos y los laicos se ensancha y finalmente es imposible cruzarlo. Se ve al pastor como alguien tan alto que los demás no pueden llegar ahí. Ahora, cuando tenemos la idea de tener uno entre iguales, por decirlo de alguna forma, o primus inter pares, para decirlo en latín, es un concepto muy conocido. Otra vez, Benjamin Merkle nos advierte que este principio del primero entre pares
debe ser ejercido con sumo cuidado. Es importante que el primero entre los ancianos entienda su papel. Si él trata de sacar provecho de su protagonismo de una forma que le hace superior a los demás, los ancianos no funcionarán bíblica ni correctamente, puesto que el anciano más visible, el que más predica, debido a sus responsabilidades de enseñanza y predicación, podrá ejercer una influencia sobre la congregación de manera que los demás no pueden. El hecho de que uno de los ancianos ejerce esa influencia no le da derecho a una posición que los demás no poseen. Reclamar esa posición es usurpar su autoridad. Eduardo, si la Biblia dice que en la iglesia solo tenemos dos oficios, pastores, / ancianos, / obispos, como tú le quieras llamar, y diáconos, cuando tú tienes a alguien que está por encima de los pastores, tú estás creando una posición que yo no veo en el Nuevo Testamento. El príncipe de los pastores es Jesús. Él es el primero entre los pastores. Pero los pastores entre sí tienen la misma autoridad, aunque no todos tengan la misma experiencia. Yo esperaría que un pastor joven que acaba de entrar en el Consejo de Pastores sepa apreciar la experiencia, el conocimiento que tienen los otros pastores y que sea humilde para reconocer que los demás tienen más conocimiento y más experiencia que él. Pero a la hora de votar, ¿todos tenemos la misma autoridad? Sí, cualquiera puede pensar, Sugel, en tu caso, tú que eres, ¿verdad?, la voz en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Cuando digo la voz, es el que más predica, ¿verdad?, porque tiene los dones más notorios en predicación, que lo que tú dices es ley en el Consejo de Pastores, y no es así. Si éramos 10, tu opinión era 1/10 parte y tenías una 10 parte del voto de las decisiones que se tomaban. Y sabes que algunas personas me lo han dicho francamente, que ellos creen que es así como funciona nuestra iglesia. Como yo soy el que más predica, como que mi voz es que yo soy el que decido cómo se hacen las cosas. Y yo le digo, mira, tú no conoces el Consejo de Pastores de IBCJ, porque si hay algo que caracteriza a estos hombres es que no son lo que los americanos llaman un yes man, es decir, un hombre que a todo dice que sí. Aquí no hay yes man, y tú lo sabes, Eduardo, porque estuviste aquí por muchos años. O sea, realmente, cuando en una iglesia hay un pastor que gobierna a todos los demás y lo que él dice es ley, entonces al final no hay una pluralidad de pastores. Sin paridad no hay pluralidad. Ahora, a mí me gustaría, Sugel, a la luz de lo que tú has dicho, que tú nos expliques cómo ponemos eso en la práctica. Bueno, hay 3 modelos que se han etiquetado de diferentes maneras acerca de cómo se trabaja en equipo cuando hay una pluralidad de pastores en la iglesia. El primero se llama el modelo Fórmula 1. En el libro El enrejado y la vid de Colin Marshall y de Tony Payne, ellos dicen, lo explican de esta manera: hay un solo conductor y el resto de las personas involucrada, ¿verdad? En este caso los otros pastores del consejo, contribuyen en la carrera, pero en un segundo plano. Ellos son los que trabajan como mecánicos en los boxes o en los pits. ¿Tú has visto esa carrera de Fórmula 1 que el corredor estrella se mete de repente en el pits y entonces ahí le arreglan las gomas y le afinan el carro? Entonces dice, los otros pastores están ahí solamente como mecánicos para afinarle el carro a ese pastor estrella. Dice, son los que ayudan a financiar el equipo, los que buscan patrocinadores, se encargan de los logotipos que van a ir adheridos al vehículo, pero ninguno como el conductor. Él es la estrella, él es el centro de atención, en tanto que el resto de los miembros del equipo permanecen en las sombras. Ese modelo de equipo pastoral es un problema. Porque lo cierto es, Eduardo, que en el equipo pastoral nadie es una estrella, porque todos tenemos fortalezas y debilidades. El hecho de que tú puedas predicar y que los ancianos decidan, bueno, mira, Eduardo es el que va a predicar el 70% de las veces los domingos. Eso no quiere decir que tú eres el que tiene más sabiduría para saber cuáles son las decisiones que se deben tomar en la iglesia. Simplemente que tú predicas bien. Bueno, si tú predicas bien, vamos a usarte más.
pero quizás hay fortalezas o sin quizás en el cuerpo de pastores que tú no tienes. Y si tú eres la estrella a la que todos siguen, aquí va a haber un problema. A la larga va a haber un problema, porque te vas a equivocar, vas a cometer errores y nadie va a poder decirte, no, esa decisión que tú quieres tomar es equivocada. ¿Y qué otro modelo hay de trabajo en equipo, Sugel, aparte de ese corredor de Fórmula 1 que tú nos has explicado? Bueno, hay otro modelo que se ha llamado amigos jugando golf. Y lamentablemente, Eduardo, mira, en nuestros viajes por América Latina, las iglesias que hemos conocido, que tienen una pluralidad de pastores, hemos visto que este modelo es más común de lo que uno quisiera. ¿Cuál es el modelo de los amigos jugando golf? Bueno, son hombres piadosos, hombres responsables en hacer su trabajo, pero cada cual está jugando su juego aparte de los demás. O sea, tú sabes que el golf es un juego muy individualista. Tú haces tu juego y tú puedes ir con otros, pero ellos también están jugando su juego. Y al final dice, bueno, yo hice tantos hoyos, el otro dice, yo hice tanto, ¿verdad? Y cada cual narra cómo hizo su juego. El problema con este modelo, como dice Patrick Lencioni, es que cada jugador está jugando su partido. Muchas veces son hombres fieles, como yo decía, responsables, que hacen lo que ellos entienden que deben hacer para beneficio de la iglesia, pero cada cual tiene su propio juego en vez de trabajar como parte de un equipo. Entonces resulta que yo hago lo que a mí me gusta hacer. Y a veces pasa que lo que el equipo necesita no es lo que tú quieres hacer. Así es. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el modelo que nosotros promovemos? Y de paso, debo decir, Eduardo, y tú lo sabes, que hubo una época en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo donde nosotros éramos como un grupo de amigos jugando golf. O sea, cada uno jugaba su juego, trataba de hacer lo mejor que podía, pero al final eso no funciona. Nosotros debemos funcionar como un equipo de baloncesto. Y ese es el otro modelo. En un equipo de baloncesto, ¿qué sucede? Que todos están... In the silence, I hear your voice. Whispers of forever, a heartfelt choice. To love without limits, to give without shame. In your eyes, my heart finds its flame. We'll chase the sunset, we'll dance in the rain. Our love will shine brighter with every heartbeat's pain. We'll rise above the noise, our love will be the light. In the darkest of nights, we'll find our way to the light. Lost in the moment, our love will ignite. Forever and always, we'll shine with all our might. In your loving arms, I find my peace of mind. With you, my heart beats in perfect time. Your touch is my solace, my guiding star. With every kiss, my heart beats near and far. In your loving eyes, I see my future bright. With you, my love, I'll take flight. We'll chase the sunset, we'll dance in the rain. Our love will shine brighter with every heartbeat's pain. We'll rise above the noise, our love will be the light. In the darkest of nights, we'll find our way to the light. Lost in the moment, our love will ignite. Forever and always, we'll shine with all our might. In your loving arms, I find my peace of mind. With you, my heart beats in perfect time. We'll weather every storm, we'll face every test.
my heart beats, forever will roam. Jugando en función del equipo. Por ejemplo, mire Eduardo, tú eres bueno, vamos a hablar en lenguaje de verdad, de baloncesto. Tú eres bueno bajando bola. ¿Sabes que viene el que baja bola de un pedazo de la cancha al otro? Pero tú eres bueno en eso, así que tú eres el que más lo vas a hacer. Pero no te pongas abajo del aro porque tú no saltas tan alto, así que tú no debes ser rebote. El rebote debe ser fulano. Ahora hay uno que es buenísimo tirando de 3. Bueno, pues vamos a darle a ese la bola para que se tire. ¿Qué va a pasar al final? Que todo el mundo va a aplaudir al que tira al que encesta más puntos, ¿verdad? Es el que todo el mundo va a aplaudir. Pero el trabajo de ese depende del buen trabajo del equipo. Entonces, ahí es donde debemos llegar, donde decimos, esta es la meta, este es el propósito, esto es lo que queremos lograr como iglesia, y no solamente a largo plazo. Por ejemplo, este año, ¿qué queremos lograr como iglesia? Bueno, nosotros queremos que nuestra iglesia se unifique más. Nosotros queremos que nuestra iglesia entienda mejor cómo funciona como parte de un cuerpo. Bueno, todos los pastores vamos a estar trabajando en función de eso. Y para eso, mire Eduardo, tú vas a hacer esto, Marcos va a hacer aquello, Lester va a hacer esto otro. Cada cual está jugando en función del equipo. Sí, y conforme a sus dones espirituales. Ahora, Sujel, que tú hayas explicado esos 3 modelos no quiere decir que los otros, ¿verdad?, están mal, como tú muy bien dices, que tú entiendes que es más efectivo el equipo de baloncesto, así como yo lo entiendo, ese tipo de juego en equipo, cada quien con sus dones espirituales, pero trabajando, teniendo en cuenta la misión y la visión para la cual estamos trabajando en la iglesia. Y en ese sentido, vamos a ponerlo de esta manera, no hay un problema en que dentro del equipo de pastores hay algunos que funcionen como coach. Por ejemplo, en el Consejo de Pastores de IBCJ hay un grupo más reducido que es el Consejo Ejecutivo de Ancianos. Pero ese Consejo Ejecutivo no tiene más autoridad que los demás. Yo no estoy diciendo que todas las iglesias tienen que tener este modelo, pero déjenme decir por qué es un modelo que produce buenos resultados. Tú sabes muy bien que una tormenta de ideas no se puede hacer entre 10. O sea, cuando tú tienes 10 personas discutiendo algo, es un problema. Entonces nosotros reducimos el grupo de hombres que a la luz de lo que el Consejo de Pastores en pleno decide cuando planificamos lo que va a suceder en el año, entonces el Consejo Ejecutivo es el que se encarga de decir, bien, vamos a proponer algunas ideas al Consejo de Pastores de cómo vamos a hacer esto. Pero cuando se proponen esas ideas, ese Consejo Ejecutivo no tiene derecho, no tiene autoridad para implantar esa idea, decir, esto es lo que se va a hacer. No, y nosotros venimos delante del Consejo y a veces el Consejo nos dice, no, afinen eso mejor. Y nosotros tenemos que seguir estudiando, tormenta de ideas, y lo traemos de nuevo al Consejo. Cuando el Consejo de Pastores dice, sí, es por ahí que vamos, entonces el Consejo Ejecutivo es el que se encarga de velar porque eso se lleve a la práctica. Sí. Y sí, yo te dije, tú sabes muy bien, Eduardo, que en nuestra iglesia, que en nuestro Consejo de Pastores, nosotros tenemos una hoja de Excel donde durante cada semana nosotros tenemos que decir cuáles son nuestras responsabilidades semanales. Y si tú tienes algo que debiste haber hecho hace muchísimo tiempo, te vamos a llamar la atención porque te vamos a decir, Eduardo, pero es que tú tenías que haber hecho esto. Esto fue lo que el equipo te pidió. Ah, bueno, es que yo estaba haciendo esto otro y esto otro. Sí, muy bien, eso era importante, pero resulta que el equipo lo que quiere que tú hagas es esto. Y así todos juntos vamos trabajando para llevar la iglesia hacia un lugar, que es el que el Consejo de Pastores decidió. Es así, Sujel. Y uno lo ha vivido y sabe la bendición que eso es. A mí me gustaría, Sujel, que en los minutos que nos quedan, tú nos explicaras cuáles son los peligros que hay en ese trabajo en equipo, las fricciones que se pueden desarrollar, las divisiones.
Bueno, uno de los problemas que hay es que, obviamente, como tú decías, nosotros tenemos que tomar en cuenta los dones y aún hasta las inclinaciones de cada pastor. A mí me gustan ciertas cosas que no le gustan a otros. Y en ese sentido, no es que nosotros obligamos a los pastores a hacer lo que no les gusta. Pero a veces, Eduardo, entre dos cosas, yo tengo una preferencia. Dos cosas que yo puedo hacer, o sea, que yo tengo los dones para hacerla y que me gustan hacer, pero en este momento los pastores quieren que yo haga esto y yo lo que deseo hacer es esto. ¿Qué fricción puede traer eso? Que yo diga, no, es que yo no quiero hacer esto y los pastores van a tener que convencerme. Bueno, Sujel, lo que pasa es que nosotros ahora, mira, por esta razón, necesitamos que esto quede en un plano secundario y que esto sea primario, que tú te dediques ahora a hacer esto. Y el pastor tiene que entenderlo. Otra fricción puede ser el hecho de que hay pastores que tienen áreas que son como su juguetito personal. Y a veces uno te dice, Eduardo, mira, yo sé que a ti te gusta mucho. Por ejemplo, cuando tú estabas aquí, cuando tú eras pastor de esta iglesia, una de las cosas que nosotros alabamos al Señor por ti es que tú no te contentabas con quedarte en IBCJ, sino que tú decías, no, yo quiero ayudar a otras iglesias, yo quiero salir afuera, y nosotros te enviábamos, y tú estuviste por años trabajando en Jarabacoa, en La Vega, y eso produjo muy buenos resultados. Pero ¿qué pasa? Pasa si de repente nosotros te decimos, Eduardo, mira, nosotros queremos que estos próximos 6 meses tú no viajes tanto y que tú te quedes mayormente aquí en IBCJ y que prediques más en IBCJ o que enseñes una clase de escuela dominical, te necesitamos aquí. Pero que tu juguetito es salir afuera. Bueno, pero y haces bien. O sea, cuando tú sales haces muchísimo bien a otros. Pero nosotros te necesitamos, el equipo te necesita aquí. Eso puede crear una fricción si tú no reaccionas bien y si tú no manejas eso correctamente. Pero, Eduardo, ahí es donde entra en juego lo bueno que es pastorearse mutuamente. Porque si tú reaccionas mal, hay un consejo de pastores que te va a decir, mi hermano, perdóname, pero esa reacción que tú acabas de tener no fue correcta. Y tú vas a tener que pedir perdón. Y tú sabes muy bien que a veces en el consejo de pastores nosotros hemos tenido que decirle a un pastor, se te fue la mano, ese comentario estuvo de más, o ese comentario fue irónico, o fue en un tono inapropiado. Y gracias al Señor que en todos los años que tenemos trabajando así como equipo, Eduardo, yo puedo decir delante del Señor que nosotros nunca hemos terminado una reunión con un problema no resuelto. Y eso es importantísimo. Tenemos que resolver el problema ahí y tenemos que ser lo suficientemente humildes como para reconocer nuestro pecado, reconocer nuestro error, permitir que nos llamen la atención, porque el ser pastores no nos da inmunidad diplomática. ¿Se entiende eso, verdad, Eduardo? Perfectamente. Sujel, 30 segundos para una exhortación final a aquellos, ¿verdad?, que están oyendo estas enseñanzas que hemos traído en este programa. Bueno, una a los pastores es
Hermanos, nosotros debemos seguir cultivando la piedad y el parecido a nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro principal ministerio, porque si no cultivamos eso, va a ser muy difícil que nosotros podamos trabajar en un equipo, porque nosotros somos por naturaleza egoístas y orgullosos. Y eso es en contra del equipo totalmente. Pero unas palabras finales para los miembros de las iglesias. Oren por nosotros, sus pastores. Nosotros necesitamos de vuestras oraciones, nosotros necesitamos de vuestras palabras de aliento para poder seguir haciendo la obra del Señor como el Señor quiere que nosotros le sirvamos en su iglesia. Oren por nosotros. Amén, Sugel. Gracias por haber estado con nosotros, mi hermano. Un placer, y este tema me encanta y tú lo sabes. Así que un gran placer. Amén. Así lo sé. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un programa más de Entendiendo los Tiempos.